Dice la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo capítulo 10, verso 16. Y le puse por título a esta predicación: Cordero y León. Y dice la palabra de Dios: he aquí, yo os envío entre ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Padre, te doy gracias por este día, por tu paz, por tu bendición y por tu misericordia. Te agradezco, Señor, porque nos has permitido llegar hasta acá y vivir estas experiencias tan lindas, Señor. Bendice este servicio, que tu presencia esté en medio nuestro, que nos deleitemos en ti, que tu palabra, esta que va a ser dada, llegue a los corazones y nos ayude a aumentar nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús viene sobre esta tierra a cumplir un propósito. Reúne a cierta cantidad de muchachos jóvenes, unos que estaban trabajando, otros tal vez no lo estaban. Unos estaban robando, otros traficando, otros haciendo negocios. En el diario de la vida, como siempre ha sido la humanidad, envuelto en el poder multiplicarse y subyugar la tierra, el vivir una vida digna. Así que Jesús decide llamar a aquellos muchachos, porque va a surgir a partir de ahora un movimiento que va a cambiar y a revolucionar la historia de la humanidad completamente. Allá en el siglo IV antes de Cristo, o antes de nuestra era cristiana, nace un muchacho en Belén de Judea, hija de María y de José. Este muchacho, pues, cuando nace, una visión envuelve a muchos y él, pues, remueve gente de bien lejano para que venga donde está el Hijo de Dios, el Rey, y le ofrecen sacrificio. Pasan 30 años. Dice la palabra que el niño crecía en sabiduría y en gracia delante de los demás. A sus 30 años decide él que es el momento de salir al ministerio para mostrarle al mundo quién era él realmente. Se lo tenía bien calladito. Él caminando, él creciendo, lleno de sabiduría, de gracia. Llega hasta donde está Juan, su primo, Juan el Bautista. Es bautizado en las aguas, desciende la paloma sobre él, el espíritu en forma de paloma. Y allí comienza la historia más hermosa que cualquier ser humano pueda escuchar. Es la historia del Dios Redentor, que siendo Dios sentado en su trono en el cielo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y como el unigénito Hijo de Dios, caminó para darnos vida y abundancia. Siendo rey se hizo pobre, siendo libre se hizo esclavo, siendo eterno se hizo finito, e encerró su gloria en un cuerpo para mostrarnos su amor y su verdad. Así que después de haber estado un rato con estos muchachos y enseñándoles acerca del reino de Dios, los envía: vayan por todas las ciudades de alrededor y prediquen el evangelio del reino de Dios. No lleven con ustedes nada, ni alforja, ni capa, no lleven dinero. Lleven y entren a cada casa, y donde haya paz, ustedes van a decir: la paz de Dios sea con vosotros. Y donde no lo reciban, sacudan el vestido, el polvo que hay en el vestido, y continúen. Porque para esa generación el castigo será peor que lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Y allí le dice una palabra que cautivó mi atención y es la que quiero comparar con ustedes. Él le hace una advertencia: los envío como ovejas entre lobos. Le hace un warning, una advertencia. Dice: pay attention to me, this is important. So, préstame atención, que esto es importante. Esto que te voy a decir puede hacer la diferencia. Te voy a enviar como oveja entre lobos. Así que sean mansos como palomas
mas sean astutos como serpientes. ¡Wow! ¡Qué enseñanza más poderosa nos da Jesús a través de esta palabra! Para lograr una gran receta de cocina se necesita, pues, mezclar ciertos ingredientes al momento preciso, con la porción precisa, a la temperatura precisa y el tiempo preciso, para poder sacar de ahí un plato exquisito, el cual pueda deleitar a la persona que está intentando comer. Al igual que un jardinero, para poder hacer un jardín hermoso, debe de mezclar los colores, poner plantas de invierno y de otoño, poner de primavera y de verano, para que en cada estación del año aquel jardín pueda florecer al menos un poco. Cada cosa que se hace lleva trabajo, esfuerzo, sacrificio. Lleva una mezcla de cordero y una mezcla de león. Y estas fueron las palabras que Jesús quiso transmitirle a los apóstoles, discípulos en ese momento. Los voy a enviar como ovejas delante de una manada de lobos que están dispuestos a comer sus carnes y están dispuestos a acabar con sus vidas si ustedes se lo permiten. Así que, ¿cuáles eran las posibilidades reales que tenía el evangelio del reino de Dios para ser próspero, para avanzar, para expandirse por aquella región y luego alcanzar el mundo entero? ¿Qué probabilidades había de que llegara hasta hoy un mensaje tan poderoso como el mensaje del reino de Dios? Es una pregunta que debemos hacernos, porque en ocasiones queremos alcanzar grandes metas, queremos tener grandes logros. Sin embargo, creemos que las cosas van a ser fáciles. No entendemos que para cumplir un sueño hay que trabajar y hay que estar dispuesto aún a poner su vida por causa de que esto suceda. Vamos a ver qué posibilidades habían de que estos muchachos, de que estos corderos pudieran sobrevivir en medio de leones y no solo, en medio de lobos, y no solo sobrevivir en medio de lobos, sino que transformar aquellos lobos en corderos. Muchos dicen: es imposible, mi hijo nunca más virará los caminos del Señor. Mi esposo es un troglodita. Ese no lo convierte en nadie. Mi vecino es más malo que el diablo, dicen otros. Pero ¿saben qué? Dios ama a todos. Y nadie puede rehusarse a la gracia de Dios. Si usted busca a Dios, ayuna, ora, se llena de su gracia, lo más probable es que el corazón de esa persona pueda ser cambiada. Son los judíos de la época en que Jesús sale predicando el reino. Estaban esperando a un salvador, a alguien que viniese a salvar la nación de Judea del yugo romano. Además, Roma era el imperio que gobernaba en toda la región. Tenían legiones de ejércitos dispersados por el mundo entero. Era gente que sabía pelear. Las condiciones que habían en el mundo no eran propicias para que unos cuantos corderos vivieran entre lobos y se expandieran y crecieran y cimentaran la iglesia que hoy conocemos. La religión monoteísta de los judíos era tan cerrada que no permitía que nadie clamase ser el Hijo de Dios. Así que Jesús tuviera éxito en lo que iba a emprender a la vista humana era imposible. Además, que sus discípulos no eran letrados,
no eran gente inteligente, no eran gente que estaba encumbrada en los lugares más altos de la sociedad. No, eran pescadores, eran ladrones, cobradores de impuestos, parlanchines, vagos. Porque dice la Biblia que Jesús, cuando tiene un encuentro con uno de los discípulos, le dice: porque yo te vi sentado debajo de la higuera y supe que no había en ti dificultad para reconocer a un judío. Así que estaba vagueando debajo de la higuera, cogiendo sombra sin trabajar. Ese fue 12 muchachos, jovencitos, 20, 22, 24 años, algunos casados, otros solteros. Fueron los que cambiaron la historia de la humanidad en contra de cualquier pronóstico humano que pudiera haberse dado. Había división entre el pensamiento teológico dentro de la religión judía ya para ese momento. Existían dos partidos bien poderosos, los saduceos y los fariseos. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Unos iban por la ley, otros iban por las ceremonias del templo. Ellos no se ponían de acuerdo, eran rivales que querían comerse las uñas en uno a otros para procurar problemas. Además, la idea de que un predicador ambulante, hijo de un carpintero, que había salido de un matrimonio un poco confuso, porque la realidad es que María fue llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue quien la embarazó. Pero para la vista de los que le rodeaban, la idea era que que María había engañado a José y era un hijo bastardo. Todas las cosas iban en contra de la credibilidad de Cristo. Sin embargo, aquí estamos nosotros, herederos de la gracia y del poder, discípulos de Cristo. Esto que empezó en Judea hace 2000 y tantos años con 12 muchachos, se convirtió en el movimiento más poderoso, más grande y más genial que la historia haya podido ver. Aún sigue inspirando a hombres y mujeres aún a poner sus vidas por causa del reino de Dios. Aún sigue levantando hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, y enviándole a los más recónditos partes de la tierra para anunciar un mensaje de amor, yendo en contra de todas las cosas, en contra de la necesidad, del problema, de las enfermedades, del peligro, de la muerte, expuestos a cualquier circunstancia que pueda quitarle la vida. Con todo y todo siguen habiendo hombres y mujeres como ustedes y nosotros que hacen que la voluntad de Dios se predique. Así que esto no es un juego. Hay alguien metido detrás de este evangelio que va más allá del entendimiento humano, y ese es Jesucristo. Todo comenzó como una locura. Y terminó mundialmente conocido y extremadamente exitoso. Si tienes una idea loca en tu corazón que nadie ha hecho, o que pocos han tenido el valor de afrontarlas, es una buena idea. Las circunstancias nunca van a estar disponibles para que tú hagas algo. Siempre va a ser un mal momento para comenzar un llamado. Nunca las circunstancias estarán disponibles para hacer las cosas. Habrá mucha oposición, vendrán mucha gente cerrará puertas y dirá que no. Pero nosotros obedecemos a Dios y no a los hombres. Somos discípulos de Cristo y no de la filosofía humana. El mundo donde se gestó esta gran visión no era muy diferente del mundo de ahora. Había corrupción, muerte, hambre, miseria, necesidad, mucha gente involucrada en situaciones increíbles. Así que la diferencia entre lo que hizo Jesús y lo que intentamos hacer hoy nosotros es ninguna. El mundo siempre ha estado corrupto,
Siempre ha habido gente que se ha levantado en contra de los que hacen el bien y de los que hacen lo que es bueno. Siempre ha habido gente que se ha levantado para tragar las carnes de aquellos que con su dignidad y con su honor ponen sus vidas aún en peligro por causa del reino de Dios. Así que no se asuste si alguien un día se levanta en contra tuya o mía. ¿Saben qué? Es parte del proceso. Pero como Cristo triunfó en la cruz del Calvario y dice que toda autoridad y potestad le fue dada en los cielos y en la tierra, y esa misma autoridad y potestad fue traspasada a los que creen en su nombre. ¿Qué hizo este movimiento tan atractivo y a la vez tan odiado? No tenía que ver con apariencias, sino con un desarrollo personal. La religión o el movimiento o la filosofía o las palabras que traía este muchacho, este joven Jesucristo, no hablaba de cómo debías vestir o cómo debías hablar. No hablaba de cómo deberías conducirte o si deberías tener más o menos. No hablaba de apariencias. No hablaba de cosas absurdas. Hablaba de una relación personal entre el Creador y su creación. Hablaba de un desarrollo personal a través de la palabra y de la fe en Cristo. Hablaba de un convencimiento profundo de lo más íntimo del corazón del ser humano. Hablaba de tener una relación tan poderosa, tan verdadera, tan profunda, tan íntima, que nada ni nadie pudiese romperla. Más adelante el apóstol Pablo dice: ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dar un aplauso a Dios. Aleluya. Porque Él vino a trabajar en nuestra alma. Ábrale el corazón al Señor para que transforme lo que es usted. Hay una semilla plantada allí que es poderosa. Tienes que regarla con el agua del Espíritu. Tienes que abonarla con la palabra de Dios. Tienes que darle mantenimiento con el servicio a los demás. Tienes que permanecer en la visión con el trabajo continuo. Dios te está mandando a crecer. Te está diciendo: hijo mío, tengo más adelante cosas grandes y lindas que aún tú no conoces. Quiero que vivas los momentos más lindos, sea en la escasez o en la abundancia, sea en el norte o en el sur, donde quiera que te encuentres. Quiero que vivas una vida digna. Una vida digna no es una vida llena o coronada de objetos físicos o materiales. Una vida digna es una vida que trabaja y se esfuerza por dar lo mejor de sí cada día, que se levanta con la intención de transformar el corazón de alguien que tiene una visión dentro de su corazón tan poderosa que es capaz de dejar de hacer lo que le cuesta a él para ayudar a los demás. Una vida digna significa dignificar a Dios en nuestros actos y tenerlo a Él por el mayor galardonador. Daba respuestas a los problemas más comunes que el ser humano tenía. Ese era el evangelio y sigue siendo el evangelio de Cristo. Señor, ¿qué debo de hacer? Yo soy soldado. ¿Qué debo de hacer para recibir el reino? Dice: sé justo. No te des a cohecho. Mantén la ley en orden. Le decía a los soldados: ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Le decía Nicodemo: debes nacer de nuevo. Debes de cambiar tu mente. Debes de volver a nacer en una nacionalidad diferente. Y es la nacionalidad del reino de Dios. Oraba y trabajaba con las personas necesitadas. Él no estaba donde la gente le caía bien, él estaba donde la gente lo necesitaba. Por allá por el siglo XIII o XIV hubo una pandemia en Europa de lepra grandísima. Y el rey de aquel lugar decidió pues habitar una isla donde todos los leprosos tuviesen que ir para allí para no contaminar al resto de la población. En el siglo XIV y XIII se vivía en muy malas condiciones
higiénicas, sanitarias, de alimentación. Desconocían muchas cosas, muchos términos médicos que hoy tenemos a mano. Así que el rey, por tal de salvar a una parte de la población, decide mandar a otra a la muerte. ¿Y saben qué? ¿Saben quiénes fueron a rescatar a aquellos a la isla? Sacerdotes católicos que decidieron que su fe estaba puesta en Dios y que sus vidas debían de estar allí. Muchos de ellos corrían el peligro, todos ellos corrían el peligro de ser contaminados por la lepra. Y a uno de ellos se le preguntó: ¿no tienes miedo de ser contaminado? Dice: claro, pero si perezco, que perezca. Hasta que tenga fuerzas, voy a trabajar allí. Para eso vine a esta tierra. Para eso dejé el mundo y me puse la sotana. Para eso hice voto con Dios. Para eso sirvo a Dios y no al Papa, no al obispo, no al santo. Sirvo a Cristo. ¿Y saben qué? El hombre se contaminó de lepra y tiempo después falleció. Para el mundo tal vez fue una derrota, pero para Dios fue uno de los actos de fe más grandes que un ser humano puede hacer. Alguien decía que Dios no era evangélico, los cuales estoy de acuerdo. Dios es el Dios de los cielos y ama a todos por igual. No importa de dónde seas, cómo seas o cuán corrupto puedas estar. Él encerró a toda la humanidad bajo pecado para que nadie escapase de ella. Para entonces todo aquel que cree en su nombre tenga vida eterna. Amén. Quienes lo aceptaban hacían un compromiso de fidelidad con Él. Él les otorgaba la visión para caminar sobre esta tierra. Le traía esperanza a aquellos que lo escuchaban, no solamente para vivir en este mundo, sino para la vida eterna. Dios no solamente abarca la eternidad. Dios no solamente está pensando en la eternidad. Dios es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Por tanto, si tú tienes fe, si tuviste fe ayer Él estaba contigo. Si cuando tomaste la decisión hace tiempo, hace años, meses, de hacer algo que creías que Dios te estaba guiando, ¿sabes qué? Allí también estaba Él. Hoy te vuelve a decir: estoy contigo, mi hija, estoy contigo, mi hijo. Yo no me aparto ni a derecha ni a izquierda. Yo te acompaño. Yo soy el Dios tuyo. Yo soy el Dios que te prometió y el Dios que cumplirá. ¿Y sabe qué es? También es el Dios del mañana, de lo desconocido, de lo que no tenemos control. Él sigue diciendo: no te preocupes, hijo mío, yo tengo el control de todo. Gloria a Dios. Él decía: los envío como ovejas entre lobos. Las ovejas siempre van a ser presa de los lobos. ¿Sabía eso usted? El lobo por naturaleza puede cazar y extirpar la oveja. Así que cada uno de los que crean en el nombre de Jesús se van a convertir en el blanco de muchos que querrán venir para comer sus carnes, que le sacarán en cara: tú que eres cristiano, que te dirán: ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no me das? ¿O por qué no haces si dices tú que eres cristiano? Y querrán manipularte, querrán comer tus carnes, extirparte lo que Dios te ha otorgado por tu fidelidad. Cristo te lo anunció: te envío como oveja entre lobos. Así que el día que aceptamos a Cristo nos convertimos en ovejas. Pero el Señor también nos dio sabiduría para no caer en las garras
del maligno. El lobo jugará cualquier carta para comerse a la oveja. Ellos no tienen preceptos morales. A ellos no les importa jugar sucio. Hay tanta pudrición en su corazón que para ellos lo bueno no existe. Para ellos solamente lo que importa es su presa, es sobrevivir, es estar más cómodo, es tomar ventaja de los demás, es querer extirparte, es querer drenarte lo que tú tienes. Los lobos solo quieren saciar su hambre. Por tanto, tú nunca serás su amigo. Eso es lo que dice el Señor. Te envío como oveja entre lobos. Watch out, ten cuidado. ¿Qué defensa tiene la oveja ante el inminente ataque de tan feroz animal? Número 1, que todas estén juntas en el rebaño y se cuiden unos a otros. ¿Saben qué? ¿Saben por qué? Cuando hay muchas ovejas, la visión del lobo no puede percibir. Él no puede dividir un objeto de otro. ¿Saben a quién va a atacar el lobo? Va a atacar a la oveja más débil, a la que se queda afuera, la que él puede percibir. Pero si nosotros, siendo iglesia, maltratamos al que aquí viene buscando la gracia de Dios, no les brindamos amor, no les brindamos empatía, no somos con ellos de bendición, el lobo vendrá y se la llevará. Si entre nosotros hay división y una porción coge para un lado y otra porción coge para otro, nos hacemos presa de los lobos. Dice la Biblia, una casa dividida no permanece. Por eso que Dios ataca a las familias, el esposo, la esposa, a los hijos adolescentes, los quiere maniobrar y usar para traer división, porque cuando Él divide, Él puede atacar, Él puede mirar varios francos y tomarte ventaja. Pero tú no lo permitas. Tú sigue orando por tus hijos, tú sigue orando por tu familia, sigue orando por tu iglesia, por tu hermano. Sigue juntos. Cuando no lo veas, llámalo, dile: aquí estoy, en lo que necesites estoy dispuesto a servirte. Porque mientras más compactado esté la manada de ovejas, más difícil le será al lobo poder hacer escarnio de ella. Número 2, proteger a las más débiles y las más pequeñas del rebaño. Número 3, saber escuchar la voz de su pastor y ser obediente a su llamado. Eso no se refiere a mí como pastor, se refiere a Cristo como pastor, porque yo también soy parte de este rebaño. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios y somos obedientes, Él siempre nos guiará a sendas de justicia por amor de su nombre. David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a sendas de agua Él me pastoreará. Él me rodeará. En el día de la angustia Él me vivificará. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Él es nuestra protección. Él no es nuestro amuleto, Él es nuestro Dios. A Él no lo llevamos guindado en una cadena, lo llevamos atado al corazón. A Él no lo tenemos en una revista o en una foto, sino que nuestra misma vida es el reflejo del rostro de Cristo. Él ha puesto al Espíritu Santo y le ha dado el mandato de guiarnos para ser conforme a Él.
Por tanto, si usted quiere permanecer firme y no quiere ser presa del diablo, sea obediente al pastor de pastores, al Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, gloria a Dios. No traspases el vallado que te protege. Allá afuera hay lobos que te van a extirpar. Jóvenes, présteme atención. No tan jóvenes, también présteme atención. Si alguien te vendió la idea de que allá afuera hay algo mejor que aquí adentro, run away, corre. Es mentira. No hay lugar más santo, más puro, más bueno, más glorioso que la gracia de Dios. Un amigo me decía: las 2 horas que paso en la iglesia el domingo son las horas más sublimes que pueda yo tener en mi semana. Me reconforta, me cambia, me trae paz, me ministra gozo. Hay algo, porque está la gracia de Dios. Así que no corra de allí. Dios está en medio nuestro. El Señor nos habla de un balance en la vida. Se sean astutos como serpientes y mansos como paloma. Sean mansos como paloma. No confundir mansedumbre con debilidad. Jesús ha sido el personaje histórico más mal interpretado de la historia. Aún los cristianos malinterpretan la personalidad del Señor. Creen que era débil, que era bueno, que era siempre amoroso, que Él nunca se oponía a nada, que no le gustaban las discusiones. No, era todo lo contrario. Jesús era un problemático. Lee la escritura. Llegaba y le decía: hipócrita, quieres poner una carga sobre ellos que ni tú ni tus padres han podido llevar, y pones como mandamiento de Dios mandatos de hombres. Tú dices que deben hacer algo y no lo haces. Tú dices que no puedes honrar a tu madre y a tu padre porque el dinero que tienes es para dárselo al Señor en la ofrenda del templo. Sin embargo, la Biblia dice: honra a tu madre y a tu padre. Y ustedes, ciertamente, dijo el profeta Isaías, este pueblo con su boca me adora, pero con su corazón está bien lejos de mí, cambiando ordenanzas de hombres por el mandamiento de Dios. ¿Saben por qué lo querían matar? Porque no se callaba, decía la verdad. A él no le importaba. Él tenía que transmitir el mensaje. Pilato, el hombre más poderoso de la región, le dice: ¿no sabes que yo tengo la autoridad de darte la vida y de quitártela? Y Jesús, después de haberse castigado una noche entera y parte de la mañana, levanta sus ojos y le dice: nada puedes hacer si mi Padre que está en los cielos no lo autoriza. Así que calla, porque lo que está pasando aquí hoy no tiene nada que ver contigo. No seas ingenuo, Pilato. Yo tengo que pasar por esto. Tú solo eres un instrumento. La mujer con miedo le dijo: no toques a ese hombre es un hombre justo. Hoy tuve un sueño que me hablaba acerca de él. A Jesús le temían los dirigentes, los religiosos de la época. Los soldados le temían. Cuando llegan al huerto del Edén, dice: ¿quién es el maestro? Y él dijo: yo soy. ¿Y saben qué pasó? Todos los que estaban allí cayeron al piso, nada más de escuchar las palabras: yo soy. Jesús, si era un cordero, ¿saben por qué? Porque era obediente. Sí, era manso, ¿saben por qué? Porque amaba la verdad.
No te dejes manipular por nadie. La debilidad no tiene nada que ver con la vulnerabilidad. El ser débil no aporta nada a nuestra vida. El ser débil es como una liebre que para lo único que sirve es para ser comida y devorada por sus águilas. El ser manso significa ser obediente, estar dispuesto a escuchar y aprender, estar dispuesto a abrir el corazón y a recibir todo el conocimiento necesario. El recibir a los demás con amor, con gozo, con alegría. El traspasar a otros la confianza de que delante de ti hay un hombre y una mujer que sabe lo que quiere, sabe quién es, pero aún por encima de eso puedes sentarse a su lado y puedes hablar con él. Hay una mujer que le temía a Jesús, por tanto entre la multitud se escurrió y tocó el manto, porque ella sabía que ese era el maestro, ese era el Dios de los cielos. Y al tocar el borde de su manto, Jesús paró. ¿Quién me ha tocado? Dijo. Señor, ¿qué dices? Todo el mundo te toca, maestro. Está lleno de gente. No. Alguien aquí me ha tocado con fe. Esa mujer había llorado por muchos años. Había perdido todo. Había quedado en ruinas por causa de su enfermedad. Lo más seguro es que no tuviera hijos, que ni un hombre quería casarse con ella, porque era una mujer enferma con un cáncer en el interior que se la estaba carcomiendo. ¿Y saben qué? La lágrima de ella no fue la que activó el mensaje. Perdón, el poder de Dios. No fue el lamento de ella. Fue la fe. Señor, sí, yo te toqué. Dice, vete, mija, porque tu fe te ha sanado. Ser manso no significa ser mongo o bobo o ser presa de los demás. Significa saber quién tú eres, pero aún actuar con benevolencia y con amor. Ser asequible, no confundir debilidad con vulnerabilidad. Astuto como serpiente. La serpiente es peligrosa. ¿Sabía eso usted? Muy peligrosa. De hecho, hay muy pocos animales que compiten con ella en la cadena alimenticia. Su veneno es mortal. Ella sabe que tiene el poder de matar con su veneno. Ella sabe escurrirse. Ella sabe camuflajearse. Ella conoce el poder que hay en ella. Y Cristo nos compara a una serpiente. Nos dice, sean como ella. ¿Saben qué? La única manera que vamos a ver el bien, o de la única manera que vamos a entender el poder de Dios, es siendo hombres y mujeres peligrosos, pero usando esa fuerza no para matar o engañar o extirpar a alguien, sino para demostrarle a los demás que aunque tengo el poder para quitarte la vida, te la otorgo. Sino para decirle a los demás, tengo el poder de hacerte e infligirte mal, pero hoy decido no hacerlo. Tengo la autoridad para arrancar tu cabeza, pero ¿sabes qué? La misericordia triunfa sobre el juicio. Y es más bienaventurado dar que recibir. No confunda. Sea astuto como serpiente, pero use esa astucia para servir a los demás. Use esa autoridad que Dios te ha dado para empoderar a otros para que lo hagan de la misma manera o mejor. Aún teniendo señorío sobre los demás, decirle, tienes la libertad de tomar la decisión. Dios
Nos creó a imagen y semejanza de Él. Y nos dijo, hoy le doy a ustedes lo más precioso que un ser humano pueda tener, que una persona, que un ser viviente pueda tener. La libertad, el libre albedrío, la libre capacidad de determinar hacer lo bueno o hacer lo malo. Es tu decisión y la mía hacer lo que es correcto. Así que no confundas más debilidad con mansedumbre. No confundas más sagacidad con maldad. No. Toma lo mejor de estas dos cualidades. Ponla junta. Y te puedo asegurar que una explosión de Dios vendrá sobre tu vida. Y podrás caminar con fe sobre esta tierra y cumplir el propósito que Él ha puesto en tu corazón. Ponte en pie, vamos a orar. Aleluya.